Nosotros, como no se ve físicamente, creemos que es una locura nuestra o es una situación que tiene que ver con el cansancio, con los años que uno tiene en la escuela, con los chicos, con un montón de cosas. Y seguimos yendo para no faltar, porque ¿cómo explicamos lo que sentimos, lo que nos está pasando? Si no, a ver, no hemos todavía cogotado a ningún chico, no hemos reaccionado, no hemos reaccionado. Difícilmente reaccione contra la otra persona, que aprovechando tus palabras, un poco para aclararle a la gente que esto no tiene nada que ver con violencia laboral, esto no tiene nada que ver con acoso laboral, ¿no? Porque son situaciones esas, tanto la violencia como el acoso, persona a persona. Claro, y esto tiene que ver con el perder las ganas, la pasión, digamos, entre comillas, que uno siente por lo que está haciendo. Pero la génesis es el trabajo. Claro. Es decir, sí. Acá no es la cuestión interpersonal, es decir, no es en un estado de violencia donde hay una víctima y un victimario. Claro. En un abuso hay una víctima y un victimario. Acá no, acá es el trabajo que genera esta cuestión desde el punto de vista psíquico, que lo lleva a la persona a, como vos bien me preguntabas, fundamentalmente, que lo describió su autor, Freudenberger, que fíjate que él empezó a investigar este proceso en los trabajadores, en enfermeros de los hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque era una vieja idea de la medicina de que estas personas se afectaban su estado psíquico, pero producto de que estaban trabajando con personas, es decir, vamos a hablar con el mayor de los respetos, pero con locos. Entonces, al trabajar con los locos, lo que le generaba a estos trabajadores, es decir, a los enfermeros del hospital psiquiátrico, también un daño psíquico. ¿Pero qué pasó? Pasó que empezó a ver de que no solo le pasaba a los que trabajaban en los hospitales psiquiátricos, sino que era una cuestión donde se veía en otros tipos de trabajos, y principalmente en el ámbito de la docencia y la salud, donde el objeto de trabajo, que así es como se lo denomina, era el otro, es decir, otro ser humano. Entonces, cuando el objeto de trabajo es el otro, es decir, otro ser humano, ahí es donde se pone en riesgo de poder padecer este tipo de afección. Claro. Yo conozco... perdón. Siga. No, que conozco mucha gente que ha padecido esto, que padece esto del cerebro quemado, y hago una comparación un poco burda, un poco rústica, pero lo pienso como un huevo. Por fuera la cáscara está sano, pero por dentro se pudrió. O lo comparo a veces con una computadora que se ha quemado la placa madre. Vos mirás la computadora y a veces decís, está nueva, fíjate que es una marca de las mejores, me salió cara y demás, pero se quemó la placa madre. No, pero me gusta el simbolismo del huevo. Y te explico por qué. Ajá. Si yo te muestro un huevo podrido y un huevo no tiene nada, no te das cuenta de afuera. Claro. Fíjate que hay una técnica que es ponerlo en el agua, y si flota, claro, es porque está podrido. Entonces, viene bien ese simbolismo. Es decir, de afuera parece que todo está bien, pero resulta que en la parte interior es donde está pasando el problema. Bien. Oyentes se comunican con nosotros y tiene que ver con lo que sigue, con lo que incluso le íbamos a preguntar. Pero dice aquí, por ejemplo, un oyente dice: hola domingueros, pregunto, ¿y cuáles son los síntomas? Porque quién más, quién menos, todos perdimos alguna vez interés por nuestro trabajo. Se puede confundir con el temor a un jefe autoritario o cuando se soportan marcadas injusticias. ¿Y cómo se atenúa o se cura? Finalmente dice: gracias por el tema de YouTube, soy Valentina, empleada pública y quizá padeciendo. Me pueda tocar algún día padecer esto del burnout. Pregunta Ojalá más, no. Ojalá que no, pero bueno, Valentina pregunta, ¿cuáles son los síntomas y si se atenúa o se cura? No, obviamente que, a ver, vamos a contestarle desde varios lugares.
lugares. Primero, uno de los inconvenientes que tiene este síndrome es fundamentalmente que no tiene un síntoma típico, que es lo que dijimos al principio. Es decir, un síntoma donde decimos, bueno, lo pasamos para que objetivamente las personas se den cuenta, como si yo digo, bueno, me duele la garganta, algo pasa en mi garganta. Bueno, acá no hay un síntoma perfectamente que tipifique este tipo de cuadro. Por eso la persona lo que tiene que llamarle la atención fundamentalmente es cómo es su comportamiento en su trabajo. Es decir, todos somos trabajadores, entonces todos nosotros vamos a trabajar cada uno de los días de una determinada manera. ¿De acuerdo? Si en un momento nos empieza a llamar la atención de que ya no vamos de la misma manera, principalmente no tenemos ganas de ir a trabajar. Claro. Pero no por cuestiones conflictivas. Sí. Claro, eso es lo que hay que aclararlo. Porque, no porque tenemos un jefe que nos rete. No, porque ahí es donde vamos a la parte de violencia laboral, vamos al acoso laboral. Por eso dijimos que es un fenómeno complejo, hay que separarlo. Esto no tiene nada que ver con la conflictiva. Es decir, con la conflictiva acá no genera nada. Acá es el trabajo en sí mismo. El trabajo el que pone en riesgo a los trabajadores en este tipo de cuadros. ¿Y qué es lo que fundamentalmente va a percibir? Es ese cambio de conducta. Y lo va a percibir más, antes de percibirlo en el trabajo, lo va a percibir en su casa. ¿Cómo lo va a percibir en su casa? Porque lo primero que le va a llevar la atención a todo el grupo familiar es que empieza a responder distinto, es decir, tiene una conducta distinta ante los hechos de la vida diaria. Claro. Ejemplo, si vos llegabas hoy a tu casa del trabajo y de pronto uno de tus hijos rompe algo, y siempre cuando rompió algo uno de tus hijos respondiste, bueno, ya va a pasar, veremos, lo solucionaremos, y de golpe vos volvés y querés vos destruir todo, agarrar a tu hijo, desarmarlo, ¿no? Cambió tu personalidad, cambió tu respuesta hacia el mismo estímulo. Entonces, si cambia tu respuesta al mismo estímulo, que son los estímulos que tenemos todos los días, claro, repito, de la vida diaria, tu personalidad está cambiando. Claro. La familia entonces tiene que estar atenta. Tengo que estar atento yo, por eso es la persona. Tengo que estar atento yo si cambia mi forma, porque la persona dice, yo antes no era así. Yo antes charlábamos de fútbol y no me enojaba. Bueno, me ponía un poco nervioso, pero hasta ahí nomás. Cambio ahora he llegado hasta las manos. ¿Cómo es esto? Es decir, la misma persona se da cuenta de que no responde de la misma manera a todos esos estímulos de la vida diaria. Es decir, vos charlas de fútbol todos los días, ves a tu hijo todos los días, estás con los vecinos todos los días. Pero no te descontrolás. No sé, no es descontrolar, ahí es donde quiero llegar, sino que respondés distinto a como respondías siempre. Pareces otro. ¿Puede ser que otro síntoma del burnout sea que uno se olvide las cosas? O sea, por ejemplo, está hablando con alguien y diga, che, no es olvidar, sino que es falta de atención. Ajá. Son dos cosas distintas. Una cosa es la memoria. ¿Qué te iba a decir? Una cosa es la memoria, por eso. Una cosa es la memoria. Sí, sí. Y otra cosa es la falta de atención. Si bien el primer paso, de ahí es una cuestión mucho más fisiopatológica, el primer paso de la memoria es la atención, realmente lo que se pierde es la atención, pero no la memoria. Es decir, si yo te digo, che, Martín, ¿qué hiciste hace 5 minutos atrás? Bueno, pará, pensalo y después contestame, y vas a ver que cuando yo te di esa segunda oportunidad, claro, es decir, entras a buscarlo en tu memoria, tu cerebro sale. Entonces, ¿qué es lo que ante la primer pregunta no salió la respuesta? La atención, la que está alterada, y no la memoria. Entonces, lo que empieza a ver el trabajador
es que baja su rendimiento por esta cuestión. Dice, ¿cómo? Si yo antes, para poder preparar esta clase, estaba 15, 20 minutos y preparaba la clase, y ahora estoy 3 horas acá y no logro hacerlo. ¿Te das cuenta cómo es un cambio de su conducta? Y que tiene que ver solamente con el trabajo. Creo que eso hay que, no con el ambiente de trabajo, ¿no? Y con todo lo demás. Con el trabajo. Exactamente. Esas ganas que yo tenía antes de buscar material, de hacer y de trabajar y todo lo demás, ya no la tengo. Y principalmente, ¿cómo lo siente la persona? La persona lo siente como que ya no está más motivado por el trabajo, ya no le importa. Claro. Claro, no me importa si sale bien o si sale mal. Ya no le importan los resultados, que cambia su respuesta hacia los estímulos diarios. Y la otra pregunta que hacía esta oyente, que también nos hacemos aquí en la mesa, es esto de que una vez que se declaró el síndrome del cerebro quemado, no hay cura. No, sí. Ya, como lo hemos dicho, tomarlo en un momento donde la persona se da cuenta que algo está pasando, a través de estos indicadores, como hemos dicho, estos cambios de conducta, esta cuestión de despersonalización, esta cuestión con respecto a su trabajo, que ya no está motivado para su trabajo en sí mismo, y consulta, esto es totalmente reparable, es decir, con una restitución ad íntegro de lo que es esta cuestión de orden psíquico a través de médicos y psicólogos que hacen todo un tratamiento integral para que se restablezca el estado de salud psíquica de una persona. El problema es que si esto sigue, la persona no se da cuenta y ya llega a un cuadro. Nosotros hemos tenido varios cuadros de lo que se llama pánico. Pánico ya significa que la persona tiene una serie de síntomas que se llaman somáticos, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, inespecífico, así, totalmente en general, dolores de cabeza, cervicobraquialgia, dolores lumbares, es decir, todos estos síntomas que se le asocia a este estado psíquico simplemente ya cuando está llegando a su trabajo. Entonces, nos hemos encontrado con personas en las cuales ya directamente no podían llegar al trabajo, manifestaban, miren, yo estoy a 2 o 3 cuadras de mi trabajo, ya pienso que tengo que ir hacia allá y ya me duele la cabeza, tengo náuseas, tengo vómito, entonces ya ahí es mucho más difícil, pero un cuadro irreversible, bueno, ya tiene que dañar psíquicamente bastante las estructuras como para que la cosa sea irreversible y que no se pueda volver a restablecer la aptitud psíquica de una persona, ¿no? Bien, le manda saludos, doctor, a través del WhatsApp de la radio, Carlos López Cortés, de Barrio Centro. Lo está escuchando mientras acomoda sus libros y dice que hace algún tiempo atrás tuvo la ocasión de presenciar una muy interesante conferencia que hizo usted en un bar de Boulevard, precisamente sobre el síndrome del burnout. Y bueno, insiste en que está acomodando sus libros mientras escucha la radio de fondo. Bueno, un saludo grande. Y realmente lo interesante es que esto le sirva para las personas, es decir, le sirve a las personas porque realmente lo que uno puede desde este lugar, desde el lugar de las ciencias médicas, aportar todo lo que sea significativo desde el punto de vista de la promoción y la prevención, porque sabemos que es una cuestión que si se hace prevención realmente no hay daño. Lo único que hay que hacer es prevención. Perfecto. El doctor Pimpinela en su columna de salud. Acordate, si querés sumarte a esta charla, 342-4366-432. Y si no, escribinos al Facebook de